con tu presentación, ¿está bien? Estoy perdiendo el audio. Ah, se pierde el audio, entonces déjame acercar un poco más. ¿Ya está mejor así? Está un poco mejor. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, te comento otra vez, vamos a hacer una breve introducción sobre tu carrera. Con- Les comento, él es el doctor Armando Miguel Gómez Torres, recibió el grado de doctor en ingeniería con magna cum laude por la Universidad Técnica de Múnich. Adicionalmente es egresado de la primera generación de World Nuclear University. Anteriormente obtuvo el grado de maestro en ciencias con especialidad en ingeniería nuclear por la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. En el año 2023 colabora con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Departamento de Sistemas Nucleares, en donde desarrolla programas de cómputo para el análisis y diseño de reactores nucleares. Es líder, y bueno, todavía lo sigue siendo, del proyecto nacional Aztlán Platform, el desarrollo de una plataforma mexicana para el análisis y diseño de reactores nucleares. Es representante mexicano ante el Grupo Técnico de Reactores Rápidos del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Es profesor invitado del posgrado de Ciencias Físico-Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores desde hace 10 años y ha publicado alrededor de 100 artículos en revistas científicas como congresos nacionales e internacionales. Fue miembro fundador de la Asociación de Jóvenes por la Energía Nuclear en México. Representó a México en el North America Young Generation in Nuclear. Fue presidente de la Red Mexicana de Educación, Capacitación e Investigación Nuclear, REMESIN, y también presidente de la Sociedad Nuclear Mexicana, y es miembro titular de la Academia de Ingeniería. Y actualmente, hasta creo que ayer, si mal no me equivoco, egresado de licenciado en Derecho, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Recién graduado. Muchas felicidades. Bueno, demos la bienvenida al doctor Armando. Por favor, puedes empezar con su presentación. Y muchas gracias. Te escuché muy cortado, pero ustedes me escuchan bien. Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Entonces voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya es visible mi presentación. Sí, sí es visible tu presentación, Armando. Ok, excelente. Bueno, pues antes que nada, especialmente al doctor Heriberto, siempre para mí un honor, un placer estar en estos foros. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Y pues el objetivo de la práctica del día de hoy es presentar la ingeniería nuclear, justamente como dice su título, como un campo de oportunidad desde la parte, digamos, académica hasta la parte, digamos, ya de investigación, no solo a nivel nacional, sino internacional. Por lo que voy a platicarles un poquito, aquí viendo la agenda, de cómo está el estatus nuclear pues, en México y por qué sigue siendo un campo, o debería de seguir siendo un campo de oportunidad atractivo para los jóvenes en el mundo de la ingeniería nuclear. Y voy a presentarles algunos ejemplos de proyectos internacionales en los cuales me ha tocado colaborar. No son los únicos en el país, hay muchos grupos de investigación que tienen sus grandes proyectos también, pero bueno, de hablar de lo que me toca, ¿no? Entonces, bueno, esta es la agenda. Voy a tratar de desarrollar, pues más o menos en unos 45 minutos la plática para después dar paso a alguna sesión, algunos minutos de preguntas y respuestas. Miren, un reactor nuclear es una máquina fabulosa, ¿no? Es una máquina en la cual eh, hay un montón de fenómenos físicos que se comunican entre sí, ¿no? Entonces,
Lo bonito de hacer un análisis de un reactor nuclear es que la parte, digamos, física va muy bien combinada con la ingeniería. Y tenemos que hallar la manera, pues como ingenieros que hacemos análisis, ¿no? De que esta comunicación que pasa en la práctica, ¿no? Que se da en la física real, podamos llevarla a, pues por ejemplo, un código de cómputo, ¿no? Que nos permita predecir los fenómenos que se van dando en el núcleo, por ejemplo, de un reactor, ¿no? Ahora voy a explicar un poquito más rápidamente cuáles son algunos de ellos, ¿no? Porque en realidad son muchos más, ¿no? Entonces, bueno, lo que ven ahí en la imagen es realmente la imagen de un núcleo de un reactor. Mientras más rojo, quiere decir que hay más potencia, ¿no? Esa potencia, pues bueno, viene de las fisiones, que ahora voy a platicar un poquito. Pero hay algunos fenómenos físicos que son muy evidentes de ser medidos, ¿no? Algunos no, porque son a niveles atómicos, pero sus efectos son los que podemos cachar y medir e incluso hacer que interaccionen con otros fenómenos físicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más medible, pues, es la fuente de calor, ¿no? Puedo saber cómo se está calentando, predecirlo. Los mecanismos de transferencia de calor al refrigerante, no siempre es agua el refrigerante, dependerá del tipo de reactor que estemos hablando. Y algo que también está muy estudiado, que son fenómenos, digamos, atómicos, pero a final de cuentas puedo medirlos, ¿no? Por sus consecuencias, pues es toda la parte del comportamiento térmico, mecánico de los materiales, ¿no? Se calienta el núcleo, entonces hay expansiones, hay muchos fenómenos que se tienen que ir siguiendo y modelando. Bueno, pues les voy a platicar rápidamente de algunos. Este es un esquema, no vamos a leerlo, no pretendo tampoco que lo leamos, seguramente se ve muy pequeño por allá, pero bueno, ahí la presentación ahí la tendrán. Pero lo que quiero aquí demostrarles o que vean es cómo partimos también, no solo en la parte multifísica, sino multiescala, ¿no? También es muy importante. ¿Por qué? Porque partimos aquí en la esquina superior izquierda de una reacción que se da a nivel núcleo atómico, ¿no? La fisión, que es la que libera energía. Luego viene una pastilla de combustible que está compuesta por millones de núcleos de uranio que fisionan, ¿no? Pero esto es 1 centímetro por 1 centímetro, más o menos, un cilindrito. Y luego todas estas están agrupadas en ensambles de combustible. Aquí ya tenemos ensambles que miden casi 4 metros de altura. Y muchos de estos ensambles forman el núcleo de un reactor. Perdón, aquí abajo está el núcleo, ¿no? Por ejemplo, Laguna Verde está compuesta por 444 ensambles de combustible que están aquí. Ya una vez que están todos agrupados ahí, empiezan las fisiones y esto se calienta. Pues bueno, aquí lo que tenemos es un ciclo termodinámico entre el agua en estado líquido. En este tipo de reactor, por ejemplo, un BWR, en la parte de arriba ya sale en estado gaseoso, es decir, es vapor, vapor seco después de que pasa por los secadores, y eso va a impulsar una turbina. Algunas otras tecnologías de reactores nucleares no permiten el cambio de fase dentro de la vasija, sino que más bien solo un cambio de temperatura y de densidad, y después tienen otro circuito en donde se hace la transferencia de energía para generar el vapor, ¿no? Pero bueno, este es un esquema de un reactor como Laguna Verde. Y lo que quería mostrar aquí es todos los fenómenos físicos que intervienen, ¿no? Desde las fisiones, la transferencia de calor al refrigerante, pero también cómo se van atrofiando, por ejemplo, los materiales por las cargas térmicas o incluso también por la radiación que les pega. Y lo demás, pues bueno, son cosas elementales de la dinámica, ¿no? Expandir una turbina con el vapor, arrastrando la energía que se absorbió del núcleo y después, pues, condensar para hacer el regreso líquido en un ciclo cerrado, ¿no? Y sobre todo esta otra línea, que es la del agua que se usa para condensar. Muchas veces esto está acoplado a una torre de enfriamiento, pero si hay un sumidero de calor grande, por ejemplo, el mar que está ahí cerca, pues en vez de una torre, se toma
agua de mar para enfriamiento, ¿no? Evidentemente, esta agua nunca entra en contacto con el reactor, ni el agua del reactor entra en contacto con el agua de enfriamiento. Bueno, pues si se dan cuenta, son un montón de fenómenos físicos, se explica rápido, pero en cada paso están pasando cosas, ¿no? Entonces, no voy a dar una clase de física, sino que simplemente quiero que les quede claro, por ejemplo, cómo logramos capturar, por ejemplo, la potencia que se genera por medio de la fisión nuclear, ¿no? Esta reacción que ven acá es justamente la fisión nuclear. Tenemos núcleos de, por ejemplo, de uranio o de plutonio. Cuando llega un neutrón y es absorbido, se vuelve muy inestable el núcleo y esto hace que se rompa. Es decir, se rompe, eso se llama fisión. Se liberan dos pedazos grandes de productos de, bueno, grandes entre comillas, productos de fisión, los cuales cuando chocan con el medio, liberan energía por las fricciones, por los choques, y esta energía calorífica es lo que tenemos que sacar del reactor, ¿no? Es lo que hace que se vaya calentando el fluido, que es el encargado de tanto de enfriar como arrastrar, perdón, arrastrar esa energía, que es la que nos va a ser de utilidad en los siguientes pasos dentro del ciclo termodinámico. Esta reacción es muy bonita porque estos productos de fisión son inestables también y algunos de ellos decaen emitiendo neutrones adicionales. Y estos neutrones, que son los que originan la reacción, que diga la reacción de fisión, pues al tener adicionales, cada uno de estos tiene la posibilidad de ser absorbido por otro núcleo de uranio y continuar con lo que se llama reacción en cadena, ¿no? Es decir, de una fisión, de pronto tengo una liberación de energía, después puedo tener dos o tres, depende cuántos neutrones sean liberados y estén en condiciones de causar una nueva fisión, y después 9, 27 y etcétera, ¿no? Entonces se da lo que se conoce como reacción en cadena. Ahora, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos predecir cuánto va a haber, en dónde tenemos más o menos potencia? Pues bueno, va a depender de estos neutrones. ¿Qué pasa con estos neutrones que son los que continúan la reacción en cadena, ¿no? Muchos de ellos pueden venir y causar fisiones adicionales, pero alguno de ellos, antes de llegar acá, puede ser absorbido por el medio o se puede fugar del sistema. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de saber en dónde van a estar esos neutrones, si van a haber neutrones suficientes que me permitan continuar con la reacción en cadena. Y para eso lo que tengo es la ecuación de transporte de neutrones, que es la que ven aquí a la izquierda. Es una ecuación íntegro diferencial. Es una ecuación bastante compleja porque tiene 7 variables independientes, entonces no tiene soluciones analíticas y tenemos que emplear algún método numérico para poderla resolver, ¿no? Este es, por ejemplo, lo que están viendo ahí es la ecuación en estado estacionario. Pero si quiero la evolución temporal, pues bueno, tengo que adicionarle todavía la parte dependiente del tiempo, ¿no? Una nueva derivada parcial con respecto al tiempo. Entonces, para resolver esto, pues hay infinidad de métodos numéricos, hay algunas aproximaciones, hay veces no necesito tanto detalle, sino que necesito simplemente tener alguna información que no me implique un desgaste numérico tan grande. Pero en el caso, digamos, más complejo, esta ecuación pues se tiene que discretizar. Tenemos el vector R, que son pues, las 3 dimensiones espaciales. Luego tenemos los ángulos, la dirección con la que se mueven, digamos, los neutrones, que se da por, digamos, dos coordenadas angulares. Y la energía, tiene que ver también con la magnitud de la velocidad. Perdón. Y bueno, y si le añadimos el tiempo, pues es una más, ¿no? Entonces, para eso hay métodos numéricos. Se implementan, se discretiza cada una de las variables y llegamos a un sistema algebraico enorme que se tiene que resolver con una computadora, con un programa de cómputo que lo resuelva de manera eficiente para que sirva. Y lo que se obtiene entonces, por decir algo, es el flujo neutrónico. ¿Qué tantos neutrones tenemos en determinados lugares y dependiendo de los materiales pues, que tengamos, ¿no? Con eso podemos darnos una idea de
en el núcleo de un reactor en donde se está generando la mayor cantidad de potencia, ¿no? Me regreso brevemente a esta primera gráfica, por ejemplo. Aquí en el centro, que es donde se ve más rojo, pues es donde tenemos la mayor cantidad de fisiones, ¿no? Y estos son resultados de un programa que resuelve la ecuación que les acabo de presentar. Bueno, como les decía, el objetivo no es dar una clase de física, sino simplemente ir teniendo en cuenta qué es lo que tenemos que ir resolviendo para tener una idea de lo que pasa, de poder interpretar el fenómeno físico. Después viene otro punto muy importante, que es la termomecánica, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay muchos núcleos de uranio en una pastillita? En este caso, esa pastilla es una cerámica, ¿no? Es una pastilla de dióxido de uranio. Eh, si ustedes recuerdan sus clases de transferencia de calor, pues bueno, si es un cilindro y aquí se genera la potencia o las fisiones, pues bueno, debería de ser muy simple pasar la ecuación de transferencia de calor a coordenadas cilíndricas y calcular un perfil de temperatura, ¿no? Cómo se va moviendo la temperatura a lo largo o transfiriendo el calor en la pastilla. El problema en un reactor nuclear es que si esto originalmente era puro dióxido de uranio, como ya les dije que la fisión lo que hace es romper el núcleo en dos pedazos y lo que nos arroje es aleatorio, nunca es el mismo, pueden ser otro tipo de elementos químicos, pues entonces tenemos un problema, porque yo puedo tener perfectamente caracterizados los coeficientes de transferencia de calor para el dióxido de uranio, pero en el momento que inician las fisiones, ya tengo contaminado los materiales, es decir, ya no es solo dióxido de uranio, ya es dióxido de uranio, pero con productos de fisión que pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, no es tan simple decir, bueno, esta es mi constante de decaimiento, que diga de transferencia de calor, porque eh, conforme evolucionan las fisiones, el material va cambiando. Entonces, tengo que tener correlaciones, tengo que tener estudios de laboratorio, correlaciones obtenidas entre códigos numéricos que resuelvan la transferencia de calor y la parte termomecánica también que tanto no es lo mismo el calor, cómo se transfiere el calor cuando tenemos una temperatura o cuando ya tenemos más temperatura o cuando la misma pastilla de combustible tiene gases, ¿no? Adentro, porque algunos productos de fisión son gaseosos, entonces son gases que quedan capturados en el sólido, entonces va cambiando, ¿no? Y aquí también pues tenemos que echarle ingenio para poder predecir la transferencia de calor en la pastilla, ¿no? Muchas pastillas se agrietan, ¿no? Por ejemplo, aquí lo pueden ver, se van rompiendo por las presiones internas. A veces hay puntos de contacto entre la pastilla y el encamisado que envuelve a la pastilla. Entonces, todo eso mete ruido en la transferencia y no es tan simple de calcular, ¿no? Pero este es un campo también de oportunidad para hacer investigación. Y después, pues bueno, tenemos la dinámica de los fluidos, cómo entra el fluido, en qué fase entra, si tengo burbujeo, si está permitido que ebulla conforme entra, ¿no? Que ebulle el agua, por ejemplo. Entonces, la transferencia de calor, pues va cambiando. No es lo mismo que tengamos agua líquida con un pequeño burbujeo, a que ya tengamos un flujo anular en el cual la mayor parte es vapor de agua y tenemos una película pegada a la superficie del encamisado, ¿no? Entonces, este es un campo también de investigación que lo hacen muy bien, por cierto, en la UAM. Son expertazos en esta parte de la dinámica de fluidos y que nos implica, pues bueno, resolver los balances tanto de masa como de momento como de energía, ¿no? Entonces, el resolver estos sistemas pues, pareciera simple, pero la realidad es que con los diferentes patrones de flujo, pues esto se vuelve muy complejo, ¿no? Porque a final de cuentas la ebullición es un fenómeno físico caótico, es decir, yo no puedo predecir ni el tamaño ni dónde se forma la burbuja, va a depender mucho también de qué tan rugoso sea un material, ¿no? Qué tanto gas se pueda ir escondiendo en las imperfecciones de un material. Entonces es un asunto también
complejo, que se resuelve, por supuesto, y se puede resolver con mucho detalle o para casos más prácticos, pues bueno, sacando promedios, por ejemplo, para algunas propiedades y usando eso para obtener tal vez un código que se ejecute mucho más rápido a que si me voy a los detalles de multiescala, ¿no? Es decir, ver, meterme a la burbuja y ver qué está pasando ahí en el cambio de fase, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que, estas tres partes de la física, que solo las usé como ejemplo, se comunican dentro de un reactor nuclear y van de la mano. Si uno cambia, por default el otro cambia. Entonces, siempre se da una interacción, por ejemplo, neutrónica termohidráulica. Les pongo un ejemplo muy simple. Mientras más calor se libere por medio de las fisiones, el agua, pues bueno, por supuesto que tiende a ebullir, entonces su densidad pues tiende a disminuir porque estoy pasando de tener agua en estado líquido a agua en estado gaseoso, ¿no? Sin embargo, el agua es muy importante para bajar la velocidad de los neutrones, un fenómeno que se llama moderación neutrónica, porque a mí me sirven más los neutrones en este tipo de reactores con velocidades bajas. Sin embargo, si debido al calentamiento del agua, la densidad del agua disminuye, entonces el agua tiene menos capacidad para moderar la energía de los neutrones y por lo tanto va a tener un impacto directo en la potencia. Es decir, un aumento de potencia me llevó a una disminución en la densidad del refrigerante y esa disminución me va a llevar también a una disminución en la potencia. Y es un fenómeno, digamos, en este caso de autocontrol, que no me permite que la potencia se dispare, ¿no? O sea, este mismo fenómeno hace que vaya más lento. Por supuesto, tengo muchos mecanismos más para controlar la potencia, ¿no? Pero esto, son fenómenos intrínsecos de comunicación directa entre la neutrónica y la termohidráulica que no implican que yo como un medio externo meta, por ejemplo, una barra para controlar la potencia, ¿no? Es un fenómeno que se da y que tengo que poder modelar cuando hago un código de cómputo que resuelva la parte neutrónica y la termodinámica. Entonces, es un campo de oportunidad el entrar a este mundo de la modelación de reactores nucleares, de núcleos de reactores nucleares, haciendo que se comuniquen muy bien todos estos fenómenos, ¿no? La termomecánica, la dinámica de los fluidos, la neutrónica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene el acoplamiento, es más o menos lo que les platicaba, ¿no? Hay que ver cómo se genera el calor en estas pastillas, se transfiere al refrigerante y luego esto, pues nos puede dar una idea de qué tanto también se expande el combustible, y cómo ese calor después se transfiere al refrigerante. Y después, ¿qué impacto tiene en la neutrónica? Es decir, eso que les platicaba, ¿no? Si tengo menos moderación, pues voy a tener un impacto en que eso me va a afectar las fisiones y ya no voy a tener tantos. Un neutrón que iba a fisionar, como ya no hay agua en estado líquido, muy probablemente se me va a fugar del sistema y eso me va a disminuir la potencia, ¿no? Bueno, pues eso quería platicarles para que ahora que entremos a la parte de proyectos se entienda más o menos la clase de proyectos que en mi grupo de trabajo se desarrolla, ¿no? Eso, repito, no quiere decir que no hayan muchos más proyectos encaminados a resolver otros asuntos también importantes en la parte de reactores nucleares, ¿no? Sobre todo en la de materiales, por ejemplo, y unos cuantos más. Bueno. ¿Cómo está el asunto nuclear en México? En México, por ley, el artículo 27, la ley reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, le da, es el que trae, se conoce como la ley nuclear y es el que define las instituciones, digamos, nucleares en México, ¿no? Donde está definido el papel del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares como el brazo tecnológico de la Secretaría de Energía. Para la parte nuclear está pues, la CFE, que es la propietaria de las plantas nucleares que se construían en México. Ahorita solo tenemos una, Laguna Verde, con dos reactores.
Y por otro lado, por supuesto, el organismo regulador, ¿no? Siempre tiene que haber un organismo que sea autónomo y que regule pues todo lo que tiene que ver con energía nuclear, no solo incluso la CNS no solo regula lo que pasa en la planta nuclear, sino en un hospital que use fuentes radiactivas, en la industria que use fuentes radiactivas para alguna aplicación, etcétera, ¿no? Entonces, en el ININ normalmente se hace la investigación, en CFE, en Laguna Verde, se hace es donde se opera la central y se da la generación de energía, y quien regula, pues, es la CNS. Y además, tenemos, bueno, ya hay otro instituto, por cierto, de investigación, el Instituto Nacional ahora le cambiaron el nombre, antes era el IIE, Instituto de Investigaciones Eléctricas, ahora es el Instituto Nacional de Energías, de Electricidad y Energías Limpias, el INEL, que también tiene una parte nuclear. Por otro lado, pues bueno, están las unidades académicas con, digamos, programas nucleares ya aprobados, como lo es la UNAM, el Politécnico, la UAM, por supuesto, ¿no? Con esta línea de investigación que han trabajado bastante, ¿no? Va por ahí el doctor Heriberto, el doctor Gilberto Espinosa, que son pues los meros meros en la UAM, en esta parte nuclear. Y también la Universidad Autónoma de Zacatecas incluso llegó a tener un pequeño reactor subcrítico. Son reactores pequeños para hacer experimentos eh, y medir. Se pueden medir muchísimas cosas con un reactor experimental. Entonces también en la UAS tienen un programa nuclear, ¿no? Hay algunas otras universidades que han ido implementando algún diplomado, algún seminario, alguna clase que tiene que ver con nuclear, pero formalmente, pues estas son las opciones que se tienen para poder estudiar eh, algo relacionado con nuclear. Y por supuesto, en mi caso, por ejemplo, del ININ, pues yo colaboro prácticamente con todas, ¿no? Tengo de repente becarios tanto de la UNAM como de la UAM, como del Politécnico, y entonces es la manera también en la que los estudiantes, ¿no? Pues pueden venir a trabajar, por ejemplo, al ININ, pero también es clarísimo que la parte docente y los investigadores de las mismas universidades pues hacen investigación, ¿no? Y con muchos de ellos pues también nos toca colaborar, por ejemplo, los que trabajamos en el INI. Bueno, aquí un resumen muy rápido de más o menos qué es lo que se ha hecho. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero lo que se hace en el tema que les estoy platicando el día de hoy, en el ININ, por ejemplo, se han hecho muchos programas de cómputo, herramientas numéricas para calcular flujos neutrónicos, programas acoplados, neutrónicos termohidráulicos. En el IPN normalmente es la parte, digamos, más fuerte de la neutrónica, ¿no? Hay mucha experiencia, muchos años de experiencia en la parte, digamos, neutrónica, aunque hay otras tantas líneas de desarrollo, ¿no? Como en la UNAM y en la UAM. En la UNAM se han hecho metodologías, se siguen haciendo metodologías, esquemas de cálculo para análisis y diseño de diferentes núcleos de reactores, administración de combustible, optimización de combustible, cosas pues bien interesantes para obtener una mayor ganancia energética de los reactores nucleares. Y la UAM, que como ya les platicaba, pues bueno, son los meros en la parte del modelado matemático y numérico, ¿no? Sobre todo aplicado en los fenómenos de transferencia de calor, los fenómenos de transporte, flujo en dos fases, aunque también tienen una amplia experiencia, pues, igual en la parte neutrónica, etcétera, ¿no? ¿Cómo está el estatus nuclear en México? Bueno, pues ya más o menos platicamos. Tenemos una planta nuclear, Laguna Verde, con dos reactores BWR, que está aquí en Veracruz, en el Golfo de México. Por aquí se encuentra. Luego está el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que estamos aquí en el Bosque de la Marquesa, en el Estado de México. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, que es el órgano regulador que está en el centro, en la Ciudad de México. Y
Y pues bueno, las universidades con programas nucleares, que ya les dije, pues bueno, prácticamente todas están en la Ciudad de México, la UAS en Zacatecas, además de que se tiene un repositorio de desechos radiactivos de bajo y mediano nivel, ahí cerca de las pirámides de Teotihuacán. Los combustibles gastados de la planta nuclear, eso sí se quedan adentro de la planta y todo lo que genera, por ejemplo, los hospitales o la industria, pues va a este CADER. Y también en México hace ya varios años hicieron varias exploraciones y contamos, sobre todo en el norte del país, con varias minas de uranio. Laguna Verde, pues bueno, es nuestra planta nuclear. Se llama Laguna Verde porque justamente ahí hay una Laguna Verde. Tiene dos unidades del tipo de reactores de agua en ebullición, diseñados por General Electric. La unidad uno inició operación comercial en el 90, la unidad 2 en el 95 y ambas unidades han recibido ya su licencia, es decir, su licencia para operar original era de 30 años. Ambas ya prácticamente lo cumplieron, ¿no? La unidad 2 justamente lo va a cumplir el año que entra, pero ambas aplicaron ya para una renovación de licencia y los dos reactores van a operar 30 años más, o sea, tienen licencia para operar 30 años más. Así que incluso si no hubiera un despegue de un programa nuclear mexicano que se construyeran más reactores, pues al menos tenemos a la planta operando 30 años más y vamos a seguir necesitando recursos humanos para que pues trabajen en estos servicios tecnológicos que se le pueden dar a Laguna Verde, ¿no? Eh, entonces, los dos reactores de diseño original tenían una potencia de 1931 megawatts térmicos, lo que daba aproximadamente 656 megawatts eléctricos cada una de ellas, y han pasado por procesos de aumentos de potencia, ¿no? Entonces, primero se aumentó a 2027 y ahorita las dos unidades operan generando aproximadamente 800 megawatts eléctricos cada una de ellas, ¿no? Es decir, Laguna Verde solito entrega a la red eléctrica mexicana aproximadamente 600 megawatts eh, eléctricos. Esto es más o menos como ha operado. Aquí pueden ver en el 90 que arrancó la unidad uno, azulito es la unidad uno y luego ya a partir del 95 entró en operación la unidad 2 y esto es más o menos los gigawatt hora de electricidad, de energía pues que producen, ¿no? Hasta el 2021, 2022, 2023 es algo pues muy similar a lo que tenemos en estos últimos años. Algunas estadísticas bien interesantes de ver. Bueno, esto es los reactores que tenemos. Como ya vimos, son dos. Generan aproximadamente el 4,5% de la energía eléctrica del país. Y este dato es bien interesante. Miren, estos 235 que vienen acá abajo es justamente las toneladas de dióxido de carbono que se han evitado este, que se emitan pues al ambiente porque se ha generado esta electricidad usando reactores nucleares. Es decir, ahora que platicamos, ustedes ven que el calor, contrario a una termoeléctrica, el calor para poder generar el vapor y mover la turbina en un reactor nuclear se obtiene de la reacción de fisión. Es decir, no estamos quemando nada, no se está liberando ningún gas a la atmósfera. A diferencia de una planta, una termoeléctrica que quema gas o que quema carbón, y que emite ese dióxido de carbono al ambiente, ¿no? Entonces, si Laguna Verde no existiera, por ponerlo así de simple, tendríamos en el aire, pues no solo en México, sino en el aire en general, 235 millones de toneladas de CO2 adicionales, ¿no? Y eso que son solo dos reactores, imagínense a nivel mundial con los 400 y tantos reactores, ¿no? Todo lo que se ahorra en cuanto a toneladas de dióxido de carbono que deberían de haber emitido si en vez de reactores nucleares operáramos plantas termoeléctricas.
Bueno, hay proyecciones, siempre se ha hablado de que qué pasaría, o sea, es necesario construir más reactores. Hay proyecciones que dicen, bueno, en la parte de Laguna Verde caben una o dos unidades más, ¿no? O sea, ya están hechos los estudios de sitio, sería lo más fácil para poner reactores adicionales. Pero también ahora hay unos reactores que son más pequeños, potencias más pequeñas y que sirven para generar electricidad en algunas regiones, ¿no? Por ejemplo, en México, esta península, Baja California, es complicada de unirse a la red nacional, ¿no? Por su forma. O tendríamos que meter cable por acá arriba y bajarlo, o pasar en el Golfo, aquí, de lo que se genera de este lado a la península, ¿no? Entonces, una solución, por ejemplo, que se ha estudiado también mucho es, pues, instalar un reactor de los que se llaman SMRs, Small Modular Reactors, que pudiera generar la suficiente energía eléctrica para satisfacer la demanda de la parte de Baja California, sobre todo Baja California Sur. Repito, estos son solo planes, son proyecciones que se han hecho, no hay nada sólido, pero aún así, lo que les decía en la diapositiva pasada, pues tenemos Laguna Verde para rato, ¿no? Al menos 30 años más. Por lo tanto, el estudio de la ingeniería nuclear en México, pues bueno, sigue siendo una opción, ¿no? Sobre todo porque tampoco salen tantos jóvenes en esta especialidad. Bueno, permítanme pasar ya para terminar a platicarles de algunos proyectos que se han trabajado a nivel nacional e internacional, ¿no? Uno de ellos es el Aztlán Platform. Este fue un proyecto liderado por el ININ y en el cual participaron tanto el Politécnico, la UNAM y la UAM. Y la idea era generar una plataforma mexicana de códigos que pudieran resolver los fenómenos físicos que ya platicamos, ¿no? Al arranque. ¿De dónde vino la idea de este proyecto hasta la plataforma? Bueno, pues de desarrollos similares que se han hecho tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, lo que se ve acá es la plataforma Nuresin, que es la plataforma europea. Aquí se unieron todos los varios países europeos para eh, poner juntos sus códigos y poder tener una plataforma común para análisis detallado de reactores nucleares, ¿no? Acoplado, ¿no? Neutrónicas, termohidráulica, termomecánica, de todo un poco, ¿no? Y por otro lado, en Estados Unidos desde hace muchos años se desarrolla este CASL, ¿no? Están unidas aquí los más prestigiosos laboratorios de Estados Unidos, universidades, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de Aztlán, pues, fue hacer un proyecto similar. Obviamente, no tenemos un presupuesto como lo tiene la Unión Europea o los Estados Unidos, pero se hicieron avances significativos. Tuvimos, sobre todo, una gran formación de recursos humanos y mucha gente participó activamente. De la UAM hubo un grupo grande que estuvo colaborando en este proyecto, ¿no? En este proyecto se desarrollaron de arranque 5 códigos, códigos de transporte neutrónico, códigos para geometrías cuadradas, para geometrías hexagonales, que son los reactores, digamos, de cuarta generación. Son reactores que que van a venir un poquito más adelante al mundo y sobre todo una herramienta muy importante que fue Azteca, desarrollada ahí en la UAM, que es la que resuelve la parte termohidráulica para comunicarse con los otros códigos neutrónicos. Después hubo una extensión a ASTLIN, la doctora Alejandría, también ahí de la UAM hizo también una parte para poder analizar reactores rápidos que no tienen agua, que el refrigerante no es agua, sino que puede ser sodio o plomo, etcétera. Y muy recientemente hemos estado trabajando en conjunto con el doctor Heriberto, el doctor Sergio Quesada de la UNAM también para una herramienta adicional termohidráulica que se pueda acoplar con los códigos neutrónicos que tenemos desarrollados. Entonces, a pesar de que el proyecto Aztlán ya terminó, la colaboración se sigue dando.
Y finalmente tenemos también aquí un código que se llama astucia, es un código que permite hacer análisis de sensibilidad e incertidumbre. Cuando uno entrega un resultado numérico, muchas veces no basta con que uno entregue la gráfica del comportamiento dinámico, ¿no? Sino que como hay incertidumbres siempre, tanto en las piezas o en las formas en las que operan, entonces siempre es recomendable tener una curva acompañada de su banda de incertidumbre para que el resultado sea más confiable. Entonces, eso es lo que hace Astucia. Por otro lado, desde el 2014 entró México al grupo de trabajo técnico de reactores rápidos del Organismo Internacional de Energía Atómica. En el 2015 organizamos un seminario bastante grande aquí en México, en el TEC de Monterrey, por cierto, ¿no? Aquí pueden ver a los participantes. Trajimos 7 de los mayores expertos a nivel mundial en la parte de reactores rápidos. Estos reactores rápidos tienen la característica de que en vez de que sean refrigerados con agua, como Laguna Verde, por ejemplo, están refrigerados con metales líquidos, por ejemplo, sodio o plomo líquido, pero también pueden estar refrigerados por gas. Y tienen la característica de que los neutrones causan fisiones por medio de eh, reacciones a más o a altas energías, ¿no? Es decir, los neutrones viajan mucho más rápido. Entramos también entonces al mundo aquí oficialmente de los reactores rápidos. Hemos participado en varios problemas benchmark internacionales, por ejemplo, los que organiza la OSD por medio de la NEA Databank, que es la Agencia de Energía Atómica de la OSD. Entonces se definen problemas, por ejemplo, este es un reactor rápido, refrigerado por sodio, en los cuales participa la comunidad internacional. Alguien define las características y entonces cada quien con sus códigos va y hace cálculos y luego se reúne la comunidad internacional y se hacen comparaciones, ¿no? Entonces aquí estuvimos también participando. Fíjense aquí nada más por mostrarles algo. Lo que se compara, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de ejercicios, pues es el factor de multiplicación efectiva y algunos otros coeficientes de reactividad. Y cada país con sus códigos hace cálculos y luego nos reunimos y comparamos, ¿no? Serpent es un código Monte Carlo que se desarrolla en Finlandia. Dintri es un código alemán, Parks es un código de Estados Unidos y ASMEX es nuestro código mexicano, ¿no? Y aquí, pues bueno, no me voy a poner a explicar con lujo de detalle qué es cada cosa, pero pueden ver que los resultados que se obtienen con ASNEX pues, son bastante buenos cuando comparamos contra códigos de otros lados del mundo, ¿no? Porque, porque es importante entrar a este tipo de proyectos porque nos permiten hacer un desarrollo que vaya a la par de lo que el mundo va avanzando, ¿no? Si yo trabajo aislado, si yo no veo qué es lo que está haciendo el mundo, pues a lo mejor siento que estoy haciendo un gran desarrollo, pero en realidad tal vez lo que esté implementando en mi código no sirve, ¿no? Entonces uno siempre tiene que voltear a ver qué es lo que se está haciendo a nivel internacional. Este es otro de los resultados que me gusta presentar porque estamos comparando nuestro código mexicano ASNEX contra un código eh, alemán y un código de Estados Unidos y se ve que los resultados pues, son bastante buenos. Eh, luego los chinos hace unos años ellos tienen un reactor enfriado por sodio, un reactor rápido, y cuando arrancaron ese reactor, hicieron un montón de experimentos, de pruebas de arranque se llaman, y entonces dieron a la comunidad internacional acceso a esos resultados de las pruebas de arranque del reactor experimental chino. Y pues eso es oro puro para los que desarrollan código, ¿no? Los datos experimentales, los datos de planta, pues, nos permiten verificar y validar nuestros códigos. Y eso lo hemos usado también para validar ASNEX, lo hemos usado para desarrollar metodologías para hacer análisis integrales de sensibilidad e incertidumbre.
no solo variando, por ejemplo, espesores de los materiales, sino también considerando la incertidumbre de las secciones eficaces, que son eh, pues parámetros muy importantes que nos permiten resolver la ecuación de transporte de neutrones. Esto sigue siendo lo que les platicaban. No se trata solo de entregar una línea como resultado, sino una línea con su banda de incertidumbre, ¿no? Cada valor va teniendo, o cada parámetro tiene una incertidumbre, un diámetro, ¿no? Un diámetro puede, si se expande, pues puede ser que se expanda a 0,3 milímetros o 0,31 o 0,29. Entonces eso da una incertidumbre y hay que propagarla siempre para poder encontrar un resultado con una banda de incertidumbre. Algo también que hicimos, un análisis, ahora este es un reactor, pero que está refrigerado con plomo. Son tecnologías mucho más complejas, mucho más difíciles de implementar, sobre todo por el asunto de los materiales. Se imaginan tener plomo en estado líquido, friccionando todo el tiempo los materiales, pues hay un desgaste que tiene que, entonces la parte de materiales, de la cual yo no soy especialista, es un campo también de oportunidad muy importante eh, para los jóvenes, en el cual se puede trabajar en la parte de ingeniería de reactores, ¿no? La parte de materiales, resistencia de materiales y propiedades, caracterización, etcétera. Eh, y también como parte de un proyecto en el que estuvimos participando en la Unión Europea, lo que hicimos fue una implementación. Todo el mundo ahora se mueve, necesitamos tener soluciones rápido, ¿no? Entonces hay veces son programas o problemas muy grandes que si uno los resuelve de manera serial, entonces tardarían muchísimo tiempo en obtenerse resultados, ¿no? Entonces lo que hemos estado implementando también es estas técnicas, por ejemplo, esto de acá se llama descomposición de dominios, y es decir, en vez de que esto se resuelva de manera serial, uno por uno de los cuadritos, lo que se hace es que se pasan pequeños cuadros o cubos a cada uno de los dominios y después, cuando se resuelven esos pequeños dominios, es cuando se comunican todos, iteran las condiciones a la frontera o intercambian condiciones a la frontera y vuelven a hacer otro cálculo. Esto permite tener soluciones mucho más rápidos. Miren, por ejemplo, la línea roja es la aceleración ideal, esto es el número de procesadores, entonces si un problema lo resuelvo en serie, pues me tardo uno, pero si uso cuatro procesadores, pues lo logro acelerar casi en cuatro, es decir, va a ser 4 veces más rápido. O si uso 16, pues bueno, por ahí ya no se mantiene el 16 porque que es prácticamente imposible tener una paralelización que sea totalmente lineal, ¿no? Porque ahí se gasta mucho tiempo a veces en comunicación, pero si uso, por ejemplo, 18 procesadores, ese mismo problema lo resuelvo 16 veces más rápido. Y ese es un campo bien bonito que implica resolver también la parte de programación, ¿no? Algoritmos paralelos, cómo los implemento, qué herramientas hay, ¿no? Ya desarrolladas para poder resolver sistemas algebraicos, por ejemplo, de forma más rápida. ¿Qué es lo que nos permite esto? Pues nos permite, en vez de resolver cosas a nivel de ensamble, pues nos permite tener mucho más detalle y resolver núcleos, lo que se llama pin by pin, es decir, tener soluciones de la potencia en cuadritos mucho más pequeños, por decirlo así, ¿no? Otra de las cosas que exploramos, allí, por ejemplo, una colaboración que tuvimos con el doctor Heriberto fue justamente, hay veces ya tienes toda la solución, tienes el resultado numérico, y ahora ¿qué haces con un archivo que tiene miles de datos? Pues necesitas visualizarlos de forma eficiente, ¿no? Entonces ahí en una colaboración con el doctor Heriberto, nos ayudó a generar este Astran Viewer, un visualizador para poder tener este tipo de gráficas y ver en dónde se está generando más potencia, por ejemplo, en un reactor modular pequeño, como es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que lo que se ve aquí es, por ejemplo, el flujo neutrónico. Finalmente, una de las aplicaciones que hicimos hace algunos años en Laguna Verde es apoyamos para que se instalara un tubo de venteo rígido. Eh,
Lo que pasó en Fukushima cuando vino el accidente en la planta japonesa de Fukushima, no fue que el reactor hubiera explotado como tal, ¿no? Lo que pasó es que debido a que no se pudo enfriar tanto el combustible que estaba dentro del reactor como el de las albercas de combustible gastado, vino una reacción química que generó hidrógeno. Y el hidrógeno, así solito, es, eh, es explosivo cuando alcanza fracciones volumétricas arriba del 15% y está mezclado con aire. Entonces, en el caso de Fukushima, se generó mucho hidrógeno y ese hidrógeno, en vez de ventearse, de arrojarse al ambiente, se acumuló en el techo del reactor, se acumuló acá. Como es un volumen finito, cuando ese hidrógeno alcanzó niveles arriba del 15% en volumen, pues explotó. Entonces, esas explosiones que vimos de Fukushima era realmente una reacción de hidrógeno en el techo del reactor y no una explosión nuclear, ¿no? Cuando vino Fukushima, entonces los organismos reguladores de todo el mundo le exigieron a las plantas tener una solución para, en el caso de que viniera una acumulación de hidrógeno. Y una solución muy simple es, pues, ventear el hidrógeno, porque si uno bota ese hidrógeno al ambiente, pues obviamente el ambiente nunca va a alcanzar fracciones volumétricas del 15%. Es casi como ventearlo al infinito, ¿no? No es lo mismo ventearlo a un cuarto que ventearlo al aire. Entonces, para hacer esto, eh, trabajamos en conjunto con Alemania, un código que se llama Gas Flow, que resuelve el transporte de hidrógeno, y entonces teníamos que, dado un accidente severo que generaba hidrógeno acá, se iba acumulando de este lado, teníamos que ventearlo. Pero imagínense que si este tubo no está inerte, es decir, si tiene aire y tú le botas el hidrógeno acá, pues entonces puedes tener incluso una explosión adentro del tubo. Entonces, los análisis que se hicieron en aquel entonces fue crear secciones inertes, es decir, sacarle el aire al tubo de venteo que viene acá y poner, por ejemplo, argón o algún gas inerte y que pudiera servir de tapón entre el hidrógeno que va a salir y el aire que está del otro lado para no resolver eficientemente un posible venteo. Estos trabajos que hicimos aquí en el ININ, pues sirvieron para poder instalar el tubo de venteo rígido en Laguna Verde. Y es una aplicación pues directa a la planta, ¿no? Pues eso es realmente lo que quería platicarles. Ya para concluir, por supuesto, los que estamos convencidos de que la energía nuclear es buena, es incluso una opción para hacerle frente al cambio climático, pues queremos que haya un programa nuclear, ¿no? En México. Si no viniera, el mensaje que quisiera darles a ustedes como jóvenes estudiantes es que pues tenemos Laguna Verde para rato, ¿no? Tenemos todavía 30 años de Laguna Verde y tenemos colaboraciones en este tipo de proyectos eh, con muchos países. Por lo tanto, es un campo de oportunidad que tienen que considerar, ¿no? Es apasionante realmente, hay muchas cosas que se tienen que resolver todavía, ¿no? No hay nada que esté ya resuelto por completo, ¿no? Los reactores de cuarta generación, necesitan todavía de muchos expertos, sobre todo lo que les platicaba, por ejemplo, en el campo de los materiales, ¿no? La ciencia de los materiales. Entonces, pues es un campo de oportunidad, aunque el país no decida aumentar el programa o expandir el programa nuclear que ya tenemos. Pues eso es todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Les agradezco mucho su atención y si hubiera alguna pregunta, pues estaré encantado de contestarla. Muchas gracias. Armando, ¿sí me escuchas? Sí, perfecto. Oye, muchas gracias por tu presentación, bastante interesante. Creo que sí levantó algunas inquietudes en cuanto a preguntas y o quizás también a los jóvenes la intención de pues, dedicarse a algo tan complejo como la ingeniería nuclear, que todavía queda mucho por hacer. Entonces, doy paso a las preguntas, ¿está bien? Sí, claro. Sí, perfecto. ¿Alguna pregunta, duda del foro?
dieran los 30 años de extensión. ¿Qué cambios le hicieron a la planta para que nos dieran autorización a otros 30 años más de operación de la planta? Sí, muy buena pregunta. Cuando se aplica para la extensión de la licencia, eh, por default ya viene digamos, un listado de cosas que se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, es crítico hacer un análisis de qué tanta radiación, por ejemplo, le ha ido pegando a la vasija, ¿no? Y qué tanto puede haberse fragilizado. Entonces, entregar cálculos de fluencia neutrónica, que es, por ejemplo, eso, es un requisito para renovar. Implementar todas las medidas post-Fukushima para evitar accidentes, por ejemplo, como el que hubo en Fukushima, es otro requisito. Y entonces la CNS manda un paquete de expertos, ¿no? También, y hacen una evaluación, ¿no? Hay cosas que se pueden cambiar y que se deben de cambiar, ¿no? Algunos aparatos. Por supuesto, una vasija no se puede cambiar, ¿no? El día que la vasija se demuestre que ya no está en condiciones, pues ahí la planta para, ¿no? No hay más. Pero, por ejemplo, el generador o algunas otras cosas, incluso no solo para la renovación de licencias, sino cuando se aumentó la potencia de la planta, pues se tuvieron que cambiar varios de los elementos, digamos, no nucleares, ¿no? No la estructura como tal del núcleo, sino que otras cosas que forman parte del balance completo de planta, ¿no? Pero es un paquete, ¿no? Es un paquete que puede ser también muy dinámico. No hay nada que sea fijo de que cambias esto y esto y esto y esto. Va a depender de los estudios que se hagan, del análisis que se haga, tanto de materiales como de fluencias, como de... es una lista bastante grande. Planta en la península de Baja California, por el hecho de que, pues, para instalar una nueva planta, pues hay muchos criterios que cumplir desde el tipo de terreno, la exposición a fenómenos meteorológicos y sísmicos. ¿Y por qué la península? Pues hay algunos que no cumple del todo, pues está muy expuesta a fenómenos de huracanes y los problemas de sismos que están ahí en la península debido a la falla de San Andrés. ¿Por qué elegir ahí la península para colocar esta instalación? Por supuesto que se tiene que hacer un estudio de sitio y tiene que cumplir un montón de requisitos, ¿no? Un punto clave, un punto crítico del sistema eléctrico nacional es la península de Baja California, porque su forma hace muy complejo de conectarla con el resto del país. Entonces, eh, eh, es un hecho que no se trata nada más de decir se pone aquí, se pone allá. Se tiene que revisar muy bien en dónde se va a sentar, si el sitio es adecuado, si está libre de sismos. Muchos diseños de reactores, por supuesto que de los más modernos, están diseñados para aguantar sismos bastante fuertes, ¿no? Pero en efecto hay huracanes. Entonces, todos esos estudios se tendrían que hacer en caso de que se tomara una decisión, ¿no? Desde escoger la misma tecnología. Entonces, sí es un listado grande. Lo que yo les presento ahorita es simplemente una proyección que se ha hecho con base en las necesidades de conexión del sistema eléctrico nacional, pero el tomar la decisión, por supuesto que tiene que cumplir todos esos requisitos y asegurar que se han hecho los estudios para darle viabilidad al proyecto, ¿no? Si alguien de plano dice aquí no, por esto, por lo otro, y se demuestra, pues no es viable y simplemente se mueve o se pasa al otro lado y se ve cómo se conecta. Pero con base en las necesidades del sistema eléctrico nacional es que se ha planteado yo no soy experto en la parte de planeación energética, pero sí he visto varios estudios que plantean construir, por ejemplo, un reactor pequeño modular, que esos reactores también al generar potencias mucho más bajas que un reactor grande, implican también que el riesgo, ¿no? Potencial por algún huracán o lo que fuera, pues se disminuya significativamente, ¿no? Pero por supuesto que una decisión
de construir eso, pues tiene que venir acompañada de un montón de estudios como los que menciona. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Me llamó mucho la atención que, por ejemplo, ya se tienen resultados experimentales del reactor nuclear chino, pero mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo usted considera que se van a tener ya comercializados, por ejemplo, los microreactores y los reactores pequeños que son enfriados por metal? ¿Y cuáles son las etapas de estudio y licenciamiento, no? Por favor. Sí, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Estos chinos se cocen aparte, ¿no? O sea, estos cuates ya echaron a andar su reactor. Es un reactor de 60 megawatts y es un reactor enfriado por sodio. Ya están a punto de echar a andar ese, digamos, fue el prototipo, fue el reactor experimental. Ya están casi echando a andar el siguiente paso en su programa de reactores rápidos, que es un reactor mucho más grande. No recuerdo ahorita la potencia, no quiero decir un número que esté incorrecto, pero ya es, digamos, significativamente más grande que este pequeño reactor. Y en Europa también se está haciendo ya mucho trabajo para poder tener listos algunos diseños de reactores modulares, en efecto, que sean enfriados con metales líquidos, ¿no? Entonces, yo las proyecciones que he visto, digamos, serias ya para tener un desarrollo, digamos, más comercial a gran escala de los reactores rápidos, ¿no? De cuarta generación. No creo que llegue antes del 2050, ¿no? Sin embargo, sí ya hay, tanto en Estados Unidos como en Europa, ya van muy adelantados en prototipos. Los rusos tienen ya muchos años operando sus reactores de sodio y están ya muy próximos a echar a andar también uno enfriado con plomo. Por lo tanto, se van a ir dando estos avances, así como que muy puntuales, pero yo le calculo que por ahí del 2050, o sea, si tú ves las proyecciones que hacen, por ejemplo, los chinos, es que dicen, ahorita de aquí al 2050 seguimos casi con puro PWR, pero del 2050 en adelante ya voy a usar incluso el MOX, el combustible gastado, lo voy a empezar a usar en mis reactores rápidos. Y ya sus proyecciones del 2050 al 2125, por ejemplo, porque eso sí planean mucho, ya traen casi puros reactores rápidos, ¿no? Gracias. Eso. Muchas gracias, Armando. Nada más tengo una pregunta, no sé, más bien pregunta, comentario. ¿Actualmente te encuentras trabajando en algún proyecto que los chicos puedan interactuar con el ININ o con el KIT o con instituciones que conocemos que son internacionales en los cuales estés inmerso y haya posibilidad? Sí, si bien el proyecto Aztlán ya terminó, que fue el proyecto que pues, duró un buen rato y tuvimos muchos jóvenes ahí participando, sí tenemos ahorita todavía algunos desarrollos pequeños, ¿no? Digamos, no tan grandes como lo fue Aztlán, y tenemos colaboración constante con el KIT de Alemania, tenemos, pues bueno, contigo, ¿no? A nivel México también, ¿no? Con el Politécnico siempre fijo, con la UAM, con la UNAM, y a nivel, la parte esta de reactores rápidos, pues casi siempre estamos participando en los proyectos coordinados de investigación que organiza el Organismo Internacional de Energía Atómica, ¿no? Entonces siempre le encontramos algo, ¿no? Encontramos algo, para algún joven que quiera venir a trabajar con nosotros, ya sea en colaboración con las escuelas o en algunas de las cosas que desarrollamos aquí de manera local en el ININ. ¿Alguna otra pregunta?
Creo que serán todas. Bueno, ante toda la audiencia que tenemos aquí y por parte de la UAM, agradecemos mucho tu presentación. La verdad, el esfuerzo de hacerlo a distancia, sobre todo, también fue tu parte, porque creo que estás allá para allá bailando en todo el mundo por trabajo. Entonces, te agradecemos mucho. Eventualmente, pues cuando nos veamos dentro de 15 días, creo que ya es bien el próximo, como quedamos la primera semana de septiembre, te entrego tu reconocimiento, pero en físico, creo que es más factible en ese sentido. Y bueno, te reitero, muchas gracias, Armando. Un gusto, un placer estar siempre con ustedes. Heriberto, ya sabes que siempre me da gusto. Me quedé con ganas de ir por allá, pero me pusieron justo un seminario de evaluación de proyectos por la mañana. Ya no me pude dar la escapada, pero pues, en cualquier momento nos vemos también por allá. Gracias por su atención y por la invitación. Muchas gracias.